Gloria a Dios. Bienvenidos una vez más, mis estimados. Bienvenido a su espacio llamado La Herrería. Estamos transmitiendo desde Sydney, Australia, para el mundo. Nuestro único objetivo es compartir una palabra que traiga vida, que dé esperanza y sanidad a nuestras almas golpeadas, confundidas o rechazadas por esta sociedad. Espero nos oigan hasta finalizar el programa. Una vez más, bienvenidos. Recuerden que estamos en sus plataformas YouTube y Facebook. En esta ocasión como siempre, les traemos palabra de vida. Es un honor para nosotros, es un gozo para nosotros tener que compartir esta palabra que realmente nos da el aliento, nos da la fuerza, nos da la esperanza que cada ser humano buscamos. Y esa paz que solo la podemos encontrar en la palabra del Señor. Gracias, mis estimados. Les aconsejo tener papel y lápiz en mano. Hay versículos bíblicos, como siempre, que venimos respaldando. Esta su palabra, no es la palabra nuestra, sino la palabra del Creador que vamos a compartir en este momento con ustedes. Y siempre les estamos encargando o recomendando que busquemos papel y lápiz para que anoten y así después en el tiempo que ustedes lo crean conveniente desde sus hogares, vengan y escudriñen la palabra, confirmen todo lo que desde acá estamos compartiendo. Una vez más les digo, estamos compartiendo, no imponiendo. Ya la palabra del Señor se hizo realmente para que podamos nosotros andar de acuerdo a su perfecta voluntad y conforme a nuestra voluntad también, no a la voluntad de que otro quiera imponer en nosotros. Así es que, mis hermanos, sean todos bienvenidos. Es un gozo, es alegría, es realmente de regocijo compartir con ustedes este momento tan especial. Y bienvenidos, hermanos, que nos están escuchando, y a nuestro hermano acá, el pastor Narciso. Sean todos bienvenidos y bienvenido, hermano. Así, gracias, hermana, por el privilegio que nos da el Señor, ¿verdad? De venir a exponer su palabra acá, a compartirla. Y yo creo que con humildad pues lo hacemos y con una voluntad, ¿verdad? Y sacrificio también a veces, ¿verdad? Pero para Dios, para lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario por nosotros no tenemos que pagarle a Él. Así es de que bienvenidos, hermanos, y espero que tengan un buen día, unas buenas tardes, unas buenas noches. A nuestros oyentes allá en Chile, ¿verdad? Que están allá, gente que nos está escuchando desde Chile, desde Santiago, Chile. Saludos a todos los hermanos que nos están escuchando. En Nicaragua también, ¿verdad? Y en otras partes del mundo también que estamos llegando, ¿verdad? El Salvador, a Costa Rica y, bueno, el grupito viene creciendo, ¿no? Dios. Amén. Gloria a Dios. Todos aquellos que nos han estado contactando, hermanos, nos están mandando sus saludos y agradecimientos, y gloria a Dios por cada una de estas personas que nos están escuchando, porque realmente eso nos motiva, nos anima y nos dice gloria a Dios, porque la palabra está corriendo, la palabra está siendo oída. Gloria al Señor. Claro, tal vez van a decir, bueno, pero esto es raro que una mujer hable acá. Pues ella es mi esposa, ¿verdad? Ella es mi esposa y es parte de este ministerio. Y no es que ella sea la pastora. En Chile le llaman pastora a la esposa del pastor. Pero gloria a Dios por esto, porque me ha dado una buena ayuda idónea y juntos pues trabajamos en la obra del Señor y queremos compartir lo que Dios nos ha dado, porque aquí es lo que el Señor nos ha dado a través de las Escrituras. Hoy tenemos el tema, hermana. El siervo escogido. Venimos en un orden, el mismo orden, hermano. Recuerda, venimos en el mismo orden. Así es. Entonces vamos a ver un poquito de la reseña de la enseñanza pasada, ¿verdad? Para poder enlazar, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos antes a leerla. El siervo escogido, y está en Mateo capítulo 12 del 15 al 21. Una porción bastante corta, pero en sí con mucho contenido, y tenemos mucha información, y vamos a tratar de simplificar, si se pudiera decir, pero bastante difícil realmente de resumirlo. Pero hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, vamos ya en lleno a la palabra del Señor. Ojo y oído a su palabra. Gloria a Dios. Dice así el Señor en su palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma.
Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Amén. En ese nombre estamos esperando nosotros los gentiles, pastor. Ahí estamos, hermano, ahí estamos los que no estábamos. Amén, ahí estamos los que no estábamos. Bueno, eso. Así es que dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí, sabiendo que la lectura de la semana pasada, la enseñanza de la semana pasada, recordemos que hablamos del verdadero reposo, ¿verdad? Entonces, claro. Para que más o menos vengamos entendiendo por qué dice, sabiendo esto Jesús, a qué se estaba refiriendo, para los que no oyeron la clase de la semana pasada, pues se estaba refiriendo a esto, de que como él enseñó en cuanto al día de reposo, él también sanó de la mano seca. De la mano seca. Claro. Entonces se enojaron tanto los fariseos en el versículo anterior 14, del 12-14, se enojaron tanto que dice que estuvieron contra Jesús para destruirle. Realmente venían contra él, ya lo querían desaparecer, ya lo querían, como dice pues literalmente aquí su palabra, destruirle. Entonces, sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Él seguía sanando. El siervo escogido seguía sanando. Entonces es bastante importante y vamos a ver un poquito en cuanto a los siervos. Siempre desde el inicio el Señor, el Padre, Jehová Dios ha venido buscando hombres, ha venido buscando corazones dispuestos que le sirvan, que le agraden. Todos los tiempos él ha venido desde que cae la raza, desde que cae el humano en el pecado, desde que le falla al Creador, pero Dios sigue con su plan, pastor. Y vamos a ver, han habido siervos escogidos. Entre todos estos siervos escogidos que han habido, vamos a hacer una breve reseña de algunos siervos y podemos arrancar, si se puede decir así, con Jacob. Jacob él es el siervo de Dios, que por cierto a este siervo se le cambió el nombre a Israel. Jacob era hijo de Isaac y nieto de Abraham, y era considerado en la Biblia el patriarca del pueblo de Israel, dado que tuvo 12 hijos. Estos 12 hijos vinieron a ser prácticamente las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel, hermana. Y ahí el Señor pues comienza a llamarlo siervo a él. Hasta que vino Jacob y pidió una bendición, andaba buscando la bendición de Dios, ¿verdad? Para él ser bendecido, porque en el pueblo de Israel pues el hijo que abría matriz era el primogénito, ¿no? Entonces él andaba buscando esa bendición de la primogenitura de parte de Dios, ¿verdad? Aunque consiguió la parte de su padre, pero él quería la bendición de Dios. Se le aparece el ángel en el capítulo 32, versículo 27 de Génesis, y le dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, este siervo realmente, por eso se le dice que fue un siervo de Dios porque venció. Así lo llama el profeta Isaías, mi siervo Jacob. Es un título, decir, un ¿no? siervo, un servidor de Dios o uno que hizo pacto con Dios, ¿verdad? Y dice Isaías que lo llama a Jacob y lo bendice y le da profecía. Isaías profetiza acerca de Jacob. Así ¿ya? es, Entonces, en Isaías 41. 41, y también en Isaías, ahí habla a Jacob directamente, pero como Jacob, el nombre de Jacob es cambiado a Israel, entonces ya, porque de las 12 tribus vinieron las 12 tribus y de eso se formó una nación, entonces ahora habla en el 42, versículo 18, siempre le habla a Jacob como un siervo. Bueno, vamos a leer el anterior, que es el 41.8, si le parece, hermano, 41.8. Bueno, vamos a leer 41.8, versículos 8 y 9, y dice así, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Ya leímos Isaías 41, versos 8 y 9. Exactamente, entonces estamos aprendiendo aquí que está hablando directamente a una persona, como que está hablando con Jacob nada más, singular.
¿Me entiendes? Pero cuando llegamos al versículo 18 del 42, ahí les dice sordos, plural. Sordos, oíd, vosotros ciegos. Oiga, sordos y ciegos. Sordos y ciegos. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Óigame, hermana. Entonces les está llamando, yo no quiero seguir más acá, le está llamando ahora sordos, plural. Ya no le está hablando a una persona, sino a la nación Israel. Ahora al nombre que le dieron a Jacob, ahora es Israel. Es a toda la nación, sordo. Y en ese esquema que estaba ahí, estamos viendo ahí ahorita, se estaba viendo Jesús. Casualmente ahí en ese momento se estaba viendo lo que le estaba pasando a Jesús en el capítulo 12-15 de Mateo. No oían la palabra de Dios, pero lo querían matar. No entendían, no miraban los milagros que Jesús estaba haciendo, pero ellos lo querían matar. Por eso le llama sordos y ciegos. Amén. Buen punto y buena aclaración o reflexión en cuanto a la palabra, ¿no? Pero vemos que Jacob también, haciendo siempre el énfasis que Dios le llamó siervo. Ah, claro. Ya, es el punto que tenemos acá en el versículo 9, capítulo, como acabamos de leer, 41:9 de Isaías, que le dice: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Vamos viendo de que Dios, desde tiempos antiguos, Él viene buscando hombres fieles, porque eso era una de las características principales que tenían que tener cada siervo. Entonces, para adelantar, y como les traemos, mis estimados, nuestros oyentes, les traemos unos ejemplos de algunos siervos, vamos a ir avanzando, ¿le parece, hermano, más claro, rápidamente? Claro. Perfecto. Entonces, había personas en la Biblia que escucharon de la voz de Dios, hicieron la voluntad, ¿ya? Y se muestra que fueron leales, aunque tuvieron que enfrentar diversas adversidades en el transcurso de su andar. Entonces, así miramos al que acabamos de ver ahorita, a Jacob, ¿no? Y también tenemos a Moisés, un gran hombre de Dios. Exactamente. Hombre, dice que era bondadoso y muy comprometido con el plan y la obra de Dios. Y en su momento él tuvo que decidir a quién iba a servir y dejar la realeza para volverse esclavo. Exactamente. Su comodidad, hermano. Ese es cuando uno reconoce, ¿verdad?, de dónde viene uno. Y no olvidarse de ahí atrás, ¿verdad? Aunque él estaba bien sentado y tenía una muy buena posición con los egipcios, un príncipe, póngale, y no le hacía falta nada, le sobraba todo, ¿me entiende? Él reconoce o llega a oído de él que él es hijo de una hebrea, una mujer hebrea. Y mira el sufrimiento del pueblo de Dios que estaba en y miraba esclavo, eso, ¿no? sí. Entonces él se compadeció y no negó el tener el linaje, o sea, la herencia de un faraón, sino que miró el pueblo que sufría, ¿verdad? Entonces él no se afrentó de su familia, no se afrentó de su raza, no se afrentó de su gente, sino que con humildad él dijo: mejor yo voy a patear lodo también. Hombres tremendos con un corazón excelente. Exactamente. Siervos grandes. Por eso Dios les da ese gran título, hermano. Dios les dice: mi siervo. Qué precioso que Dios mire a cada uno de nosotros, ¿no? Que estamos realmente sirviendo a Él, aunque sabemos que la palabra siervo se deriva de la palabra servir. Pero hay que ver también con qué corazón estamos sirviendo. Exactamente. Siempre Dios ha hecho esto. Siempre ha agarrado un masculino, ¿no? Mi siervo, ¿verdad? Pero también en el libro de los Hechos dice sobre mis siervos y mis siervas, ¿verdad? Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Más adelante, amén. Entonces, así es de que vamos a seguir con el tema, porque está bien interesante y se va a poner más interesante. Porque ahorita estamos hablando de estos siervos que fueron antes de Jesús, que Dios los llamó siervos. Sígame cuál es el siguiente. Entonces tenemos a David. Sí, y vamos a dar el versículo bíblico donde fue llamado siervo, que está en Josué capítulo 1, versículo 1. Josué capítulo 1, versículo 1, y dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo.
Mi siervo Moisés ha muerto, nuevamente le llama siervo. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo. El versículo 13 también, vamos a decirle, como les digo, le estamos diciendo brevemente, el versículo 13 dice lo siguiente. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Y el versículo 15 del mismo capítulo dice: hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado. O sea, vemos repetidamente ese lindo y privilegiado título que se le da exactamente a Moisés, siervo también. Entonces, para ir adelantando, pues gloria a Dios, hay muchos, mis estimados, muchas palabras y ese título lindo que se le da a estos hombres imperfectos. Hombres como usted, hombres como acá nosotros. Exactamente. Personas imperfectas. Y vamos viendo de que cómo Dios viene buscando, ¿verdad? Con una lupa viene buscando el corazón de los hombres. Comenzó con Abraham, que le hizo la promesa de que en él iban a ser benditas las naciones. Para ahí vino Jacob, ¿verdad? Ahora viene Moisés. Ahora, ¿quién sigue? Ahora, ¿quién sigue? Vamos a ver un poquito de Josué. Vamos a ver Josué, dice que es otro personaje. Ajá. Amén, interesante. Bueno, gloria a Dios. Otro personaje que escuchó la voz de Dios, dice, y fue obediente. Él fue elegido como uno de los espías para ir a Israel, dice, y a reconocer la tierra. Gloria a Dios. Dice, y de acuerdo a la historia, el pueblo en conjunto no quiso entrar a la tierra, pero la lealtad de Josué fue tan grande y poderosa que tuvo mucha paciencia para que estos entraran a la tierra prometida. Así es que Josué fue uno de esos espías que fue y vino con ese reportaje positivo cuando fue y reconoció la tierra. Así es, no tuvo temor a los gigantes. No tuvo temor. No tuvo temor a los gigantes ni al ejército que podían enfrentar ahí. Porque él estaba convencido que Jehová los había llevado a esa tierra y que él se la iba a dar. Amén, así es. Es confiar en Dios. Un corazón que tenía completa confianza en Dios, decidido. Y obedeció a ir a esa tierra. Entonces vamos a leer Josué ahora 24, 29, que dice: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Así es que aquí nuevamente llama a Josué siervo. Dice: mi siervo, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Entonces, el título tremendo, bendición grandísima, qué gloria más hermosa, ser llamado siervo de Dios. Y para ser llamados siervos de Dios tenemos que reunir muchos requisitos, a como venimos viendo a estos hombres como Moisés, venimos viendo a Josué también, hice referencia también de Jacob, un siervo que se le cambió al nombre de Israel. Entonces vamos viendo cómo la palabra del Señor y cómo el Señor en su plan, Él viene buscando hombres dispuestos, hombres que le amen. Él viene buscando personas que realmente tengan un corazón abierto, un corazón amplio, una mente dispuesta, un corazón temeroso de Él. Vemos entonces a su siervo, y en Josué le llama siervo. Gloria al Señor, porque Dios ha sido bueno y su plan pues no falla. Su plan está siempre firme, hermano. Aunque la raza haya fallado, nuestros padres fallaron, como decimos, Adán y Eva fallaron, pero el plan de Dios perfecto, Él siguió porque el plan es perfecto. Es que nosotros no vamos a llegar a ese punto, que nosotros no vamos a poder entender a Dios, ¿verdad? Cómo Dios trabaja, cómo Dios camina, y por eso es que Él nos reta, ¿verdad? Y nos dice: tus pensamientos no son mis pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. O sea que miramos que Dios viene elaborando su plan perfecto, ¿ya? Pero cuando entremos al tema ya directamente, estamos dando una reseña nada más de todo lo que de estos hombres. Ahora viene
todos estos hombres que fueron de llamados todos estos siervos. hombres, sí, exactamente. Pero ahora que aquí en el siguiente después de Josué. Aparte que de que Josué era un hombre tan fiel a Dios, tan leal, miremos pues de que cuando Dios le dice, levántate tú ahora y toma las riendas y lleva adelante este pueblo y cruza el Jordán y mételo a la tierra porque yo les he prometido a vuestros padres que les iba a dar a ellos, pero ahora son de ustedes. Ahora, miramos que él agarra y toma esa responsabilidad, ¿verdad? De echarse una nación encima y ver y llegar y ejecutar. Y lo que más me llama a mí, me pega bastante duro, bien fuerte a mí, es cuando dice la Escritura que mientras Josué estaba vivo, todo el pueblo de Israel caminó al mando de Dios y no se apartaron, vivieron de acuerdo a la ley que estaba escrita en ese entonces, ¿verdad? Y cómo se sometieron ellos y lo hizo hacer un juramento ahí, creo yo, un pacto que hizo con el pueblo, él, ¿verdad? Y de someterse a Dios y el que no, lo iban a apedrear. Y que esa piedra que agarró él ahí iba a ser testigo contra ellos, porque esa piedra había oído todo lo que ellos habían prometido delante de Dios, ¿verdad? Linda historia. Linda. Entonces, nosotros nos vamos dando cuenta acá que este hombre sí que tenía madera, ¿no? Como decimos nosotros, tenía madera. Sí. Si es que gloria al Señor. Miramos también a este otro gran siervo de Jehová Dios, que fue David. Cuando hablamos de David, siempre pensamos, David. Lo que pasó con David, pero lo pone también como un gran siervo. Dice que fue un hombre fiel a Dios y con una profunda sensibilidad que capturó al Padre Celestial y le dio la certeza que sería un hombre que actuaría conforme a su corazón y el plan que tenía asignado para el pueblo de Israel. Y muchos de los salmos fueron escritos por él. Así es. Tenía una completa comunión con Dios, dice, la cual le permitía hallar la fortaleza para poder afrontar todas las adversidades. Tremenda era esa comunión, se inspiraba y escribía este siervo. Solamente, mire, compare acá David, ¿verdad? No voy a hablar ahorita de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero lo voy a comparar para hacer una paréntesis así nada más. Jesús se retiraba todas las noches a orar. En la mañana a enseñar. A orar, a enseñar. Y pasaba horas orando, pastor. Así es. A orar, a enseñar. Esa era su vida. Esa era su vida. Por eso él dijo que las zorras tienen su guarida. Las aves no tenían nidos, ¿sí? Sí, las aves no tenían Las zorras guarida. Sí. El Señor también está capacitando, llamando, motivando, impulsando a esta gente. Exactamente. Entonces, él nos está levantando y viene levantando a su siervo David, y ese es el versículo que quería ponerle, ese versículo bíblico donde confirma que es llamado también siervo, porque estamos en eso, no llamar los que fueron llamados siervos. Y en Primera de Reyes 11:32 dice lo siguiente. Primera de Reyes 11:32 dice: y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Entonces ahí hace énfasis y le llama siervo a David, y en el mismo capítulo, el versículo 34 dice: pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Hasta el momento David estaba íntegro ante los ojos del Criador, ¿verdad? Y el versículo 38 dice: y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Entonces le vuelve a llamar siervo seguidamente a David. Pero habían que seguir, y dice,
si haces lo recto delante de mis ojos, que guardes mis estatutos, mis mandamientos, como lo hizo mi siervo David. Eso se lo estaba diciendo, si no me equivoco, a Josué. Sí, sí, por eso yo estaba con la relación entre Jesús y David, de que eran las oraciones y enseñanza. Lectura, oración, enseñanza. Exactamente. Y David era un hombre que estaba a cargo de una nación, pero también se retiraba a salmotear, a los salmos. A meditar en la palabra, en las escrituras. En la escritura, y él hablaba y los salmistas estaban escribiendo. Los escribas, ¿no? Todo lo que él decía, todas sus oraciones, todas sus plegarias, todo lo que él hacía, ellos estaban escribiendo ahí. Entonces, hay una similitud, ¿me entiendes? Eso es lo que es mi punto. Hay una similitud entre ellos dos, y yo creo que también de linaje, ¿no? Así viene el linaje. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a leer ahora otro siervo tremendo, otro ser humano llamado siervo por nuestro Padre Celestial. Y este personaje dice que escuchó la voz de Dios y era un hombre justo, recto, y la Biblia relata de que Dios le dio permiso a Satanás para que interviniera en su salud y posesiones. Sin embargo, Job, estamos hablando de Job, que este siervo se mantuvo firme ante todas las circunstancias. Siempre juró lealtad y adoración a Dios. Tremendo ejemplo, hermano. Tremendo, porque Job era bien solvente, era un hombre que tenía mucho dinero, muchas posesiones. Y miramos pues de Job pues casi nadie sabe nada, nadie dice nada, pero sí miramos que las escrituras dicen algo de Job, de dónde viene él, quién es su padre, ¿verdad? Y que no era un triste hombre así ahí, era un rey, fue un rey. Y por eso es que la gente venía a él, todos los que tenían problemas venían a él porque él era el rey. Vemos de la manera que habla nuestro Creador acerca de Job, y vamos a leer en capítulo 1, versículo 8 al 12 del mismo libro de Job. Job 1, 8, 12 dice lo siguiente. Miren cómo Jehová dice acerca de este varón. Dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Así es que todos los que conocemos, los que han leído, mis hermanos, mis estimados, hemos leído en cuanto a la historia de Job, cómo quedó Job, hasta su familia. No quedó sin ninguna posesión, sus animales. Perdió todo. Todo, totalmente. Quedó solo y hasta para colmo con una enfermedad, con lepra. Quedó totalmente, que los amigos, la mujer lo dejó. Fue una ruina total. Exactamente. Pero Satanás abusivamente le dice, bueno, pero él te sirve porque como lo tenés bien, económicamente está bien bendecido, una linda familia. Pero ¿cuántos hermanos, cuántos hijos tenía? 7, 8 hijos me parece que tenía. Y una linda familia, y más sin embargo, por eso es que te sirve. Pero Jehová sabía lo que tenía, porque le dijo Jehová mismo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué precioso que Jehová Dios piense así de nosotros. El concepto que tenga Dios de nosotros, ¿verdad? Qué tremendo. Por eso es bien importante, hermana, de llevar este evangelio a toda criatura. Eso es importante porque ahora estamos viendo una historia, ¿verdad? De todo lo que hicieron estos grandes hombres de Dios y cómo se movió Dios a través del pacto que hacía con ellos. Porque Dios es el que hace pacto con el ser humano, no el ser humano con Dios.
¿verdad? Pero ¿cómo se movía en ese tiempo la fe? Miramos la fe, volviendo atrás, cómo tuvo la fe que tuvo Josué cuando lo mandaron de espía. Cómo tuvo la fe para hacer cruzar al pueblo de Israel y entrar y convencerlo, y la paciencia que tuvo para con ellos, para poderlo admitir para que entraran a la tierra prometida. Y cómo tuvo la paciencia también para llevar a lidiar con un pueblo de Israel. Y en ese momentito, pues estaba, como decimos nosotros, estaba recién muerto Moisés, ¿verdad? Y todo el pueblo sabía que Dios había hablado a través de Moisés y que ellos temían eso. Por eso le dijeron en un pasaje de la Escritura, dice que ellos le dijeron, si Jehová va a estar con vos como estuvo con Moisés, oh, gloria a Dios, nosotros estamos para servirle a Dios. Así es. Bendito sea Dios. Y ahora, ¿qué más grande que nosotros? ¿Qué cosa más grande que todos aquellos hombres que fueron hombres de renombre, ¿verdad? De que Dios los llamó mis siervos. ¿Cómo nos sentimos nosotros ahora y qué hacemos nosotros? ¿O cómo se sienten cuando usted viene a ser hija de Dios? Pero es una palabra, pastor, es una palabra realmente que no es para cualquiera. Ahora es bonito que uno diga el siervo, aquí viene el siervo y está con nosotros el siervo Narciso Núñez acá con nosotros. O el siervo X aquí démosle la bienvenida al siervo tal. Pero para llegar realmente a que ese nombre calce a nuestras vidas realmente, estamos largo, mucho que correr. Es que es diferente, son dos cosas diferentes acá entre el pueblo de Israel, pues, porque con ese pueblo fue que Dios trató. Él fue el pueblo escogido, ¿no? Y era la ley, ¿verdad? Y Dios hacía pactos con ellos. El pacto que hizo con Abraham, pacto que hizo con David, pacto que hizo con todo, ¿me entiendes? La gente, estos unidos, él hizo tratos con ellos, ¿me entiendes? Entonces, se venía dando para venir pintando cómo Dios viene trabajando y cómo las escrituras van a sacar a ese siervo escogido que vamos a hablar, ¿verdad? De ese siervo escogido. A ese siervo escogido y perfecto que él venía realmente. Él buscando desde hace el buen rato, venía poniendo la lupa. Y cómo Dios, oí bien, cómo Dios podía confiar en todos estos hombres, ¿verdad? Que fueron antes de Jesús, siervos. ¿Verdad? Y cómo Dios depositó su confianza en ellos. Así es. Que iban a hacer lo bueno. Y él tenía un concepto, mira como el concepto que estamos leyendo de Job ahorita. Un concepto, y has probado a mi siervo. ¿Ah? El concepto que tenía Dios de este hombre, ¿por qué? Está en el corazón del hombre, en el corazón del ser humano, en el hacer lo bueno o hacer lo malo. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros decidimos si hacemos lo bueno o hacemos lo malo. Amén. Así es de que nosotros nos vamos dando cuenta que es ahí donde Dios viene viendo. Y cuando Dios, y esto es lo que miraba Jesús, ¿ya? Esto es lo que miraba Jesús, que la gente que oía, a esa gente hacía las sanidades. La gente que venía a él no lo reprochaba. ¿Ya? Vamos a ver vamos a llegar ahí. Del siervo, ¿verdad? No me quiero adelantar, bueno, ya me voy adelantando. Así es que vamos a ver también a este otro siervo, vamos avanzando rápidamente, decimos que vamos avanzando rápidamente, pero entre más leemos como que nos emocionamos y navegamos en esta palabra tan preciosa y a la misma vez nos vamos midiendo, es como que no me está calzando todavía a mi vida, ¿no? Esta palabra, porque siento que todavía me falta para ser llamada sierva o siervo del Señor, porque es una palabra muy grande para que Jehová Dios nos llame siervo. Ahora Daniel también es otro que escuchó y obedeció la voz de Dios, creció como esclavo en el pueblo de Babilonia y luego llevado a una posición de influencia por el rey. Fue un hombre de mucha oración, traicionado y arrestado injustamente por hombres que no apoyaban su posición. Aceptó con humildad su castigo inmerecido. Sus enemigos lo echaron en un hoyo, ya sabemos la historia con los leones, pero su convicción fue clara y su oración y confianza en Dios, dice, realmente fue siempre firme. Iba más allá de toda la maldad que le estaban haciendo. Dice, él estaba enfocado en su Dios, en su Hacedor, en su Creador.
Gloria a Dios. Y para eso vamos a leer Daniel, capítulo 10, versículo 10-12 de Daniel. Vamos a donde habla de este siervo. 10-12 de Daniel. Dice así: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Así es que aquí estamos dando un ejemplo de un hombre fiel a Dios. Aunque no se diga la palabra en sí, esté ahí escrita, literalmente siervo, pero vemos de que fue un hombre obediente, temeroso de Dios. Así es, hermana. Es como un ejemplo que ponemos de él, aunque en sí, como repito, la palabra siervo no está, pero dice que fueron oídas sus palabras y por eso llegó el ángel, no fue un ángel el que se presentó ante él. Gabriel, sí. El ángel Gabriel. Así que es un ejemplo de un hombre también temeroso, que amaba a Dios, que realmente andaba conforme a la palabra del Creador. Un hombre temeroso, profeta. Un profeta. ¿ya? Y también, pastor, tenemos muchos ejemplos también en el Nuevo Testamento. Tenemos a Pablo. Claro. Que si vemos a Pablo, dice que escuchó la voz de su Señor y se mantuvo fiel, ya hablando del Nuevo Testamento, fiel a la palabra, predicaba constantemente y conformó nuevas iglesias alrededor del mundo antiguo. Hizo 3 viajes misioneros que partieron desde el Medio Oriente hacia Europa, especialmente en Italia. Y en Romanos, 1:1 de Romanos, habla de él y le llama siervo. Pablo aquí habla ya, este siervo vino a ser siervo de Jesucristo. Ya el Mesías ya había venido, había resucitado y el Mesías se le había manifestado, se le había parecido a él, había oído una voz. Entonces, Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, que bueno, según la carne, ya viene como ya aclarando ese panorama de todos estos hombres que venimos poniendo de ejemplo, claro. Estos siervos. Entonces, venimos y aquí habla tan claro, pastor Pablo, acá en Romanos, te lo voy a leer desde el versículo nuevamente, el versículo 1:1 de Romanos, dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oiga, vamos a hablar de ese ya vamos llegando al siervo. Siervo ungido. Al siervo ungido. Escogido. A ese escogido del que llevamos el título de ahora, ¿no? Claro, así es. El siervo escogido. Entonces, ¿a quién se refería? Ya Pablo más o menos nos está dando aquí se me adelantó, por favor. Pablo. Pablo se nos adelantó. Pablo se nos adelantó. Sí. Porque aquí está también diciendo, tenemos a Bernabé, ¿verdad? Que andaba también. Dice que fue un hombre leal a Dios y un fiel misionero que predicaba la palabra, practicaba la oración, y un día mientras ayunaban y oraban, dijo el Espíritu Santo: apártenme. Dice, apártenme a Bernabé aquí. Y a Pablo. Dio órdenes que le apartaran a él y a Saulo para un trabajo. Pablo es el Saulo. Sí, Saulo, que es el mismo Saulo.
Entonces eso lo encontramos en Hechos 13:5. Para el que está tomando nota ahí, lo lee 13:5 de 13, del 2 a 5 de Hechos, ahí donde está cuando el Espíritu Santo estaban ellos orando. ¿Sí? ¿Le parece que lo leamos, no? Sí, lo importante es que lo lean desde el 13, el 1, porque es bien importante que miren en qué estaba la iglesia. ¿En qué estaba? Estaban orando y ayunando. Así es, ¿verdad? Y cómo es que Dios ministra ahí, ¿verdad? Qué bueno que es eso, ¿verdad? Estar sometidos. Así es. A Dios. Es así es así como Dios se manifiesta la vida de uno, pastor. Así es, así es. Venga. Entonces, estamos viendo aquí nosotros, ¿verdad? Eso, qué lindo ver estos hombres y como que te motivan. Está más o es más poder, energía. Es más energía, exactamente. Tiene más poder. Está como los precios, ¿verdad? De la regular y la super. Y la super, sí. Entonces, es como que le ponen un poquito de súper a uno porque te dan un encendido y te dejan bien alerta y te mantiene los ojos abiertos y pendiente. Despierto, exactamente. Despierto, ¿qué está pasando aquí? Vamos a ver qué está pasando con mi vida. Realmente me doy, como decimos, la talla para ser ese siervo o esa sierva del Señor. Estamos dando la talla de acuerdo a lo que venimos viendo con estos grandes hombres llenos de hombres de carne y hueso como nosotros. Amén, hermano. Y eso quiero aclarar este punto. Es bien importante que lo mencionemos acá porque esto de siervo no es para todos, ¿verdad? ¿Ya? Y siervas tampoco no es para todas. ¿Ya? Entonces hay liderazgos, ¿verdad? Que pueden estar en la iglesia funcionando, pero no todos son pastores, no todos son apóstoles, no todos son evangelistas, ¿verdad? Y maestros, ¿verdad? Entonces, pero miramos que Dios le va a dar a cada uno de nuestros oyentes que nos escuchan ahora, les va a dar un ministerio, un don que van a poder funcionar en lo que Él quiera que ustedes hagan. Porque para eso es la herrería. Dios le va a mostrar a usted a través de la Escritura y de acuerdo a su corazón, usted va a poder responderle a Dios en cuál su llamado es y así funcionar en ese llamado. Sea intercesor, sea ayudante del pastor, sea ayudante a la iglesia, al servir en la iglesia, en cualquier cosa que Dios lo ponga, usted va a sentirse tan feliz y tan contento de estarle sirviendo al Señor. El área que Él nos llame, amén. Exactamente. Si estamos realmente funcionando en el área que Él nos ha llamado a servir, vamos a ser bendecidos y vamos a bendecir. Sí. Vamos a sentir la bendición del Señor, porque a veces nosotros tenemos, pero estamos acá con aquella confusión o aquel dilema. Yo no sé todavía, muchas personas tienen años de estar en los caminos del Señor, en una iglesia, y todavía no saben en qué el Señor los ha llamado. Pero esa es una de las digamos, características, ¿no? De que cuando el Señor a uno lo llama, uno siente la bendición del Señor en el área en que está y también siente que está bendiciendo a los demás. Así es que, gloria al Señor por cada una de estas personas que en la actualidad el Señor está tocando, está llamando, está levantando un ejército, gente valiente, realmente está levantando en estos tiempos el Señor. Entonces, para eso, seguir en el tema, siempre vamos a seguir ahora y vamos con la promesa del Creador de enviar a su siervo escogido, la promesa del Padre. Viene algo bien importantísimo y ahora nos vamos a centrar realmente en este siervo escogido. Ya, y eso está desde Génesis, lo tenemos. Sí, queremos hablar ahí desde Génesis. Arrancar ahí desde que el hombre pecó, ¿no? Y ya miramos que Dios venía pintando para poder solucionar ese problema. El hombre se escondió, ¿verdad? Cuando pecó, se escondieron los dos y comenzó a excusarse a Adán, ¿verdad? Con decirle a la mujer que me diste. Y por último le estaba echando la culpa a Dios, ¿verdad? Porque tú me la diste y la que me diste fue la que me hizo pecar. Pero no es ese el tema. Vamos a ver de que Dios los miró, los halló y ellos estaban tapados con hojas de higuera, dicen allí, ¿no? En algunas escrituras dice así. Pero Dios lo que hizo fue agarrar un animalito, lo mató y con la piel del animalito los cubrió para que no tuvieran frío. Pero ya vemos que ya hay un sacrificio para poder tener una relación con Dios. Antes
nosotros vemos de que Adán podía ver a Dios, porque no había pecado, ¿ya? No había pecado. Pero a partir del pecado, Dios se hace invisible para el ser humano. Ya no hay. El pecado divide. Divide, exactamente, divide. Entonces, ya no podían verlo, ya no lo podían ver. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, Dios tiene que hacer ese sacrificio de matar una ovejita, y Adán amaba a los animales, pero él lloraba. Había muerto un animalito inocente, un animalito inocente, para cubrirlos a ellos con las pieles. Entonces, bien importante eso, ¿verdad? De que venimos viendo de que Dios viene hablando ahí ya que hay un sacrificio para pagar, ¿ya? Entonces, cuando miramos nosotros que llegamos a Moisés, siempre había un sacrificio. Había que matar un becerro, que matar una oveja, o palomas, todo lo que sea. Depende del pecado o de la enfermedad que tuvieran, así tenía que hacer el sacrificio. Y siempre era un inocente. Entonces, desde entonces, nuestro Creador comenzó a buscar de entre todos estos hombres exactamente, que dimos mención. Exactamente. Recién. Entonces, venimos viendo esto, haciendo un recuento aquí de todo esto. Entonces, ahora vamos a ver nosotros de Génesis capítulo 3. De Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15. 14, ¿lo puede leer, hermano? 14, 21, amén. Dice sí. Así, Génesis 3, 14 al 21 dice lo siguiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos viendo acá que aquí hay algo, ¿no? Que donde comienza Dios a anunciar qué es lo que iba a pasar. Le dice a la serpiente que va a poner enemistad entre la serpiente y la mujer. Entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Esa simiente de la mujer le va a herir, dice, en la cabeza. Le va a herir en la cabeza, y ella le va a herir en el calcañar. Entonces, estamos viendo que esa simiente de esa mujer está anunciada desde Génesis. Por eso es que Jesús habló y dijo: antes de que Abraham fuese, yo soy. Porque ahí estaba ya anunciado. Ya estaba anunciado que él iba a nacer. ¿Ya? Él iba a nacer. Ahí Dios viene elaborando su plan, ¿ya? Entonces, por eso es que mucha gente no dice, pero no, es que ya él existía antes de eso. No, ahí comienza a hacer el anuncio, a ser el plan de Dios, ¿ya? Entonces, cuando dice: y pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente y la mujer, ¿no? Sí. Y entre tu simiente, o sea, la simiente del mal. Exactamente. Y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así es. Entonces la simiente de la mujer se refiere a María. ¿A esa se refiere o? No, la simiente de la mujer es el hijo que María va a tener. Ajá. Sí, pero se refiere pues a la... Esto está profetizado, o sea, así. Entonces ahí, desde entonces ya viene, para la redundancia, exactamente. Entonces, la profecía en cuanto al siervo escogido. Al siervo escogido. Ese que miramos nosotros, que miramos a Jacob, miramos un siervo, pues que este hombre falló. Israel se apartó, le dijo sordo, le dijo ciegos. Un siervo ciego y sordo. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ver acá ahora, estamos viendo ahora al que Dios viene buscando, al que Dios viene moldeando, al que Dios viene buscando si la tierra puede producir algo. Si el ser humano puede producirle un hombre que le dé, que verdaderamente lo pueda a él satisfacer. Y salvar a la humanidad caída. Y salvar a la humanidad caída. Pero la verdad es que dentro de todos los moradores de la tierra no se halló a ninguno. Y vemos, amén. Amén. Y no se halló a ninguno. Entonces, Dios venía habitando, ¿en qué? En un templo, ¿verdad? Y lo andaban de un lado a otro, formaban la carpa
ahí así en el templo y todo estaba adentro. Lo andaban así móvil. A donde andaba Israel, ahí andaba el templo, ahí andaba el arca. El arca. ¿Ya? Entonces, ahí andaba. Pero como el hombre no da la talla y no puede producir algo que pueda satisfacer los deseos de Dios y cumpla sus reglamentos y sus leyes y se someta a él de la manera que Dios demanda, entonces Dios dice él mismo: ya no moraré en templos hechos de mano de hombre. ¿Ya? Cuando él dice eso, a mí se me abren los ojos, ¡boom! ¿Y a dónde va a morar ahora entonces? Entonces, y vamos a ver lo que dice mis estimados y pastor acá en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y el versículo 18 dice nuevamente: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Por eso decía Jesús entonces que todo lo que él hablaba no lo hablaba de su propia cuenta, sino todo lo que el Padre ponía en su boca es que hablaba el Maestro, ¿verdad que sí? Así que dice aquí, dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Está diciendo el Así Señor es, acá. entonces él comienza a anunciar, a seguir anunciando, ¿verdad? Se lo decía Moisés. Se lo decía Moisés, exactamente. Él sigue anunciando. Leímos en Génesis y miramos que de eso se trata la escritura, es de que está hablando del nacimiento entre la enemistad, entre la descendencia del bien y el mal, ¿verdad? También. Así es de que ahora que le habla a Moisés aquí le dice: profeta levantaré, para que nosotros miremos de dónde viene este siervo escogido. ¿Ya? Así es. ¿De dónde viene este siervo escogido? Entonces ahora viene diciendo aquí, dice: profeta les levantaré De en medio de tus hermanos. de en medio de tus hermanos. ¿Ya? De todos estos siervos que veníamos estudiando también. Oh, sí, del linaje. del patriarca de Israel, de Jacob. Salen las 12 tribus. Las 12 tribus. Entonces, dentro de tus hermanos, entonces quiere decir que estaba dentro del pueblo de Israel. El linaje de él está dentro del pueblo de Israel. Entonces viene y dice: y les levantaré profeta, y yo pondré mis palabras en su boca. ¿Ya? Yo pondré mis palabras en su boca. ¿Verdad? Puede decir: pero pastores, pero es que mire, es que nosotros tenemos entendido esto, hemos entendido esto o lo otro, que él ya estaba. No, aquí dice: profeta levantaré de entre tus hermanos. Futuro, dentro de tus hermanos. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros pensar eso? ¿Y por qué nosotros tenemos este punto acá? Porque nosotros tenemos una cita también. Una cita también en Hechos. Pero antes, si me permite, pastor, me podría compartir esta palabra en Salmos capítulo 2. Bueno, está bien, está bien. Donde habla el reino del ungido de Jehová. Dice así Salmos capítulo 2, del 1 al 12, dice lo siguiente: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación,
jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Amén. Está dando la orden que también se tiene que honrar al Hijo. Claro. Para que no se enoje. No podemos ir más allá. Si nosotros no respetamos las leyes de la tierra, ¿cómo podríamos respetar las leyes de Dios? ¿Verdad? Entonces, también nosotros tenemos que someternos acá a lo que Dios ha sometido a Jesús, ¿verdad? A Jesús, amén. Así es de que nosotros no nos vamos a brincar la fensa, fensa, la barda. La barda, como dicen allá, ¿no? Entonces, tenemos acá nosotros viendo de que estamos en hecho, donde yo estaba, ¿no? En Deuteronomio 18, es que estaba hablando de que iba a levantar profeta el pueblo de Israel. Dentro del pueblo de Israel iba a levantar ese profeta. Pero hermano, entonces, ¿de qué está hablando el apóstol cuando habla en Hechos capítulo 3, versículo 22? ¿Puede leerlo ahí, hermana? Hechos 3, 22 y 23. Al 26. Al 26, sí, léalo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Pero vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. 26 dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Perfecto. Entonces, ahora aquí estamos hablando del ungido de Jehová. Estamos hablando del siervo escogido, ¿ya? Y eso es lo que está hablando aquí Pedro. Está en el sermón y está diciéndole que este es lo que Moisés había hablado. Este es el cumplimiento. Cristo es el cumplimiento de lo que Moisés había hablado, ¿verdad? Así es. Dios prometió que iba a levantar un profeta a Israel. Y bueno, sería importante, a recalcar lo último, pastor, acá que dice que dice que el que no oyera las palabras de ese profeta iba a ser desarraigado, iba a ser arrancado. Eso así es. Y eso lo dijo Jesús también, ¿ah? Uh-huh. Eso lo dijo también Jesús. En otras palabras, pero lo dijo. Así es. Y también la gran bendición que dice que en su simiente también iba a ser benditas todas las familias de la tierra. En Abraham. Sí, en la simiente de Abraham. Imagínense, todo eso viene es que eso viene una conexión, una información tremenda que tenemos que nosotros prestar atención y dedicarle tiempo a las escrituras. Así como hacía David, así como hacía Moisés, así como lo hizo Josué, dedicarle tiempo a las escrituras para conocer al Dios verdadero y que podamos mantenernos allí en armonía con Él. Y que Dios pueda fluir a través de nosotros y que Él se pueda sentir satisfecho con el trabajo que estamos haciendo. Tal vez, como decimos nosotros no somos perfectos todavía porque moramos en este cuerpo, ¿verdad? Pero lo poquito que hagamos, Él ha prometido que en lo poquito que hagamos, Él sobre mucho nos pondrá. En lo poco ha sido fiel, en exactamente, lo mucho pondrá. En lo poco. Entonces, este era un discurso entonces que estaba dando Pedro en el pórtico de Salomón. Exactamente. ¿Ya? Exactamente. Entonces, ya después de que Jesús había resucitado, ya después de que ellos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, habían sido bautizados con el Espíritu Santo, ya después de eso. Entonces, Pedro lo trae. ¿Cómo Pedro pudo sacar eso si Pedro era un pescador? ¿Quién se lo trajo a la mente? En ese entonces no estaban las universidades que tenemos ahora por... Nada, no había tanta teología ahí. Solamente eran los fariseos, saduceos y los herodianos, ¿ya? Uh-huh. Los grandes de ahí, los máster de la ley, ¿verdad? Pero aquí estamos nosotros viendo acá que ¿quién era Pedro? Si era un pescador. Y ahora, cuando Pedro comienza a hablar de esto, la gente se queda atónita, ¿ya? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Les dijo. Arrepentidos y bautícese cada uno
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Y así vamos a cerrar esta enseñanza, porque seguimos con esta enseñanza, pastor. Parece que vamos a seguir con la segunda parte del siervo escogido. Así es. Entonces, ha sido para mí un placer tremendo. Quiero sentar bien acá. Vamos a seguir con el tema del siervo escogido. Segunda parte, y posiblemente si no la podemos terminar en la segunda parte, vamos a seguir con la tercera parte. Hasta donde Dios como nos vaya indicando. Ahí vamos a ir viendo y vamos a ir aclarando ahora el templo que Dios preparó, que hizo Él, y después vamos a hablar del cómo fue preparado y cómo fue diseñado Jesús desde el Antiguo Testamento, desde los Salmos, ¿verdad? Y vamos a verlo comparando para que usted venga dándose cuenta cómo Dios viene funcionando, y ellos no vieron todos estos movimientos que estaban dentro de los salmos que ellos lo leían y dentro de la ley. Así es de que vamos entonces, mi estimado, a leer el completo discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, y vamos a cerrar con eso. Y dice así siempre en los Hechos capítulo 3 del 11 en adelante, y pongámosle ojo y oído a esta preciosa palabra, este mensaje de Pedro. Aún ya Jesucristo resucitado, el mensaje es el mismo. Y leamos lo siguiente, dice así: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste a que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia a todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Amén. Así es que a este Jesús dice que Dios le levantó de entre los muertos. Él dice que es el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis. Así es que eso es el mensaje que realmente nos está dando Pedro aquí en este discurso, el discurso en el pórtico de Salomón. Así Amén. es. Vamos a ver, la próxima semana vamos a estar viendo también el nacimiento, cuando el ángel se le aparece a María, ¿verdad? Para su nacimiento. Claro, y seguimos ahondando más en cuanto a lo del siervo. Entonces, recordemos, versículo 15: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos.
A veces con nosotros con nuestras actitudes también caemos en el mismo error. Así es de que, mis hermanos, muchísimas gracias por su atención, ¿verdad? Y esperamos que vamos a llevar este tema más, a profundizarlo más y a detallarlo más en la próxima vez, y que nos puedan entender, la palabra de Dios. Amén. Que puedan asimilarla, que no la vayan a rechazar porque trae consecuencias, ¿verdad? No es una amenaza, pero es una advertencia que Dios siempre nos viene haciendo, ¿verdad? Así es de que Dios les bendiga grandemente. Gracias por su tiempo, y yo sé que no es perdido, y vamos a crecer juntos acá en la herrería. Que el Señor me le bendiga, mis estimados. Así es que sigamos adelante, sigamos firmes, pidiéndole al Señor que Él nos realmente confirme toda palabra, mis estimados, que hayamos oído desde estas plataformas. Como les digo, siempre pendiente. El que no lo pudo oír en el programa en vivo, pues los que se vienen uniendo, mil gracias a cada uno de ustedes que con paciencia están ahí sentados oyendo la palabra. Como decía aquí el pastor, no es un tiempo perdido, es un tiempo realmente donde estamos abonando para el reino de los cielos, tanto ustedes como nosotros. No olviden de compartir, no olviden de dar un like. De esa manera también ustedes son portadores de la palabra. De esa manera también cada uno de nosotros, hermanos, está poniendo un granito de arena para que este edificio realmente vaya creciendo y dándole la forma realmente que el Señor quiere que se le dé. Así es que muchísimas gracias una vez más. Seguimos adelante. Una vez más les invitamos para la próxima semana. Estén atentos porque el mensaje sigue, la enseñanza sigue, y no es la enseñanza de acá del pastor, no es la enseñanza mía, sino es la enseñanza, lo que el Señor quiere que realmente nosotros aprendamos. Lo que dijeron, lo que Jesús les enseñó a sus discípulos, y lo que los discípulos hicieron y nos dejaron a nosotros también. Vamos siguiendo nada más las pisadas de ellos y las enseñanzas de ellos, así como ellos siguieron las enseñanzas de Jesús. Así es de que, mis hermanos, bendiciones para todos y que Dios me lo guarde. Bendiciones, hermanos. Estamos entonces siempre pendientes para la próxima semana. Que el Señor me les bendiga y buenos días, buenas tardes o buenas noches donde ustedes se encuentran.